Trabajando los proyectos de nuevos edificios. Tenemos dos. El primero de la izquierda es lo que llamamos edificio MIES, porque es Matemáticas, Informática, Economía y Salud, porque también va ligado a la nueva Facultad de Informática y Económicas que hará al otro lado de la diagonal. El nuestro es la S de Salud y es un nuevo edificio de laboratorios que habrá enfrente del Clúster 2. El edificio estará en el 2028. Después tenemos el edificio Cubo, que lo conocéis, está encima de lo que es el restaurante. Aquí ya iniciamos un proyecto para hacer oficinas y laboratorio seco. Bueno, a medio plazo vamos a tener espacio de laboratorio y espacio de oficina. Entonces, el PARC como estrategia también ha fijado que debemos estar muy próximos a lo que es el clínico, porque pensamos que os interesa a todos los que estáis aquí. Y como primer paso ya IDIV Apsis Global, firmamos en el mes de julio contrato, van a instalarse en el PARC en la 4ª planta. En este momento estamos ya haciendo adecuaciones y físicamente estarán aquí en enero. O sea que hemos hecho una nota de prensa recientemente donde se ve que el 40% de toda la inversión levantada en la bioregión en el 2023 así lo habéis hecho empresas que estáis instaladas en el PARC. Aquí están los logos, entre todas han levantado 85 millones. Y comentaros que hicimos un cambio de concesionario del parking en el mes de mayo, con lo que este verano se han ido haciendo mejoras físicas en lo que es el parking. También se han hecho mejoras de accesos, cámaras, etcétera. Todavía están puliendo alguna incidencia final, pero bueno, en breve ya tendremos un nuevo parking pues bueno, con una categoría muy superior. También hemos movido la tienda, teníamos una tienda metida en el fondo de Clúster 1 que era muy difícil de llegar y la hemos movido a un sitio bastante más accesible, bajando al restaurante. Bueno, sabéis que ella está abierta físicamente de 9 a 2 y luego siempre en acceso online. Iniciamos ya hace 2 años un proyecto de renovación de ascensores. En este mes estamos haciendo la renovación de lo que es la maniobra de los ascensores de Torre D. Por tanto, veréis que hay un ascensor que no funciona y después en octubre estará acabado. Y en el Helix estamos renovando los 2 ascensores íntegramente. Bueno, en el PARC, para su personal, ha iniciado un plan de salud y vais a ver algunas actuaciones que afectan a la comunidad. Por ejemplo, intentamos promover que todos, no solo la gente del PARC, subamos más escaleras, nos movamos más. Por tanto, alrededor de los ascensores hemos hecho una campaña y aunque la Torre I está un poco lejos, os invitamos a que en la Torre I hemos hecho una ruta de descubrimiento del fármaco subiendo 11 pisos. También hemos puesto en marcha un huerto urbano que está en el edificio Helix, en el patio. Ya mucha gente de vosotros se ha apuntado, es voluntario, te apuntas, vas a regar, el PARC suministra las semillas, etcétera. Y bueno, se han montado 4 grupos, está siendo divertido, ya hemos recogido los primeros tomates, pimientas, albahacas y tal. O sea que el que le interese también se puede apuntar. Our innovation is a first-in-class medical device. So we are able to count white blood cells at a single cell level, non-invasively, rapidly and on real time. The main point is that we use artificial intelligence, and because of this, our device can work automatically, empowering the healthcare providers to make rapid life-saving decisions. Our added value also, I believe, is bringing additional stakeholders and partners into the game to help us accelerate, for example, the Hospital Clinic of Barcelona, the Hospital Sant Joan de Déu, where we can treat pediatric patients. And by doing that, we are able to deliver to where these treatments are needed, deliver to the patients these scientific discoveries. I believe that this is our biggest value added to society in general. Absolut privilegi poder estar al parc i entrar en contacte directe als nostres equips amb totes aquestes empreses del parc que estan més amb la part d'ahir, en la que poden ser tant ajudar-nos a nosaltres en els nostres propis desenvolupaments, o sigui, alguna de les propostes d'empreses del parc que puguin arribar a ser a la llarga un projecte per reig, però per què no? Nosaltres també tenim una important vessant de CDMO, nosaltres poder ajudar a totes aquestes empreses de l'ecosistema del parc. Xenopad som una empresa de serveis que el que fem és ajudar les companyies i els grups acadèmics a desenvolupar compostos en el camp de l'oncologia. Som una empresa relativament petita,
Llavors, el que ens fa és estar més a prop del client i poder oferir un seguiment o un ajustant a les seves necessitats. No funcionem amb packs de serveis, sinó que cada projecte està fet a mida de les necessitats del client.